Reanudamos con la tercera jornada de los encuentros de Economía Social y Cooperativismo, titulada Nuevas tendencias en la economía social. Va a comenzar la ponencia el señor don José Luis Monzón Campos con el título de Raíces, escenarios y perspectivas de la economía social. Es doctor en Economía y catedrático honorífico de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia. Ha sido director de la Escuela de Estudios Empresariales de Valencia, la Universidad de Valencia. Es director del CIDIEC España y de la revista de Economía Pública, Social y Cooperativa y miembro de los consejos de redacción de varias revistas científicas españolas y extranjeras. Presidente de honor de CIDIEC Internacional y responsable del mismo para América Latina y de su Comisión Científica para la Economía Social. Director del Observatorio Español de la Economía Social y del periódico digital Social Economy News. Ha dirigido diversos proyectos de investigación españoles e internacionales en materia de economía social y cooperativa, economía circular, tercer sector de acción social, formación profesional y mercado de trabajo, habiendo colaborado como experto con la Comisión Europea y con el Comité Económico y Social Europeo en diversos informes, estudios y dictámenes. Autor de numerosos artículos y libros de economía social, destacando entre ellos los informes sobre economía social de la Unión Europea, codirigido con Rafael Chávez en los años 2007, 2012 y 2016, y el Manual de Comisión Europea sobre cuentas satélite de las empresas de economía social, codirigido con José Barea. Ha sido el director del informe para la elaboración de una ley de fomento de la economía social, elaborado por el Ministerio de Trabajo. Ha dirigido el informe sobre las grandes cifras de la economía social en España, las cuentas satélites de las cooperativas, mutuas y mutualidades de previsión social en España, en el año 2008, y las cuentas satélite de las fundaciones privadas al servicio de los hogares y de las obras sociales de las cajas de ahorros. En el año 2012 recibió el premio Chemi Cantera de Economía Social del País Vasco, primera medalla José Barea del Instituto de Estudios Fiscales y el CEU San Pablo en 2014, director del Libro Blanco de la Discapacidad en España, elaborado para la Fundación 11 en el 2015, y del Libro Blanco de la Economía Social en la Comunidad Valenciana en 2018. Director del informe sobre los Centros Especiales de Empleo, 2016, presidente del Portal Estadístico de la Economía Social, CIDIEXSTAT, y experto miembro del Consejo Nacional de Fomento de la Economía Social del Gobierno de España, así como recientemente, en mayo del 23, nombrado miembro de la Alianza por la Economía Social y los Cuidados, adscrito al Comisionado Especial para la Economía Social del Gobierno de España, órgano estratégico para impulsar las inversiones públicas, 800 millones de euros, y privadas previstas en el PERTE de la economía social y de los cuidados. Cuando quiera. Pues buenos días. ¿Es este el mío? Bien, pues muchas gracias. Un placer estar aquí en Valladolid y quiero aprovechar la ocasión para mostrar mi enorme satisfacción porque se haya creado la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad de Valladolid y además apoyada por la Administración Pública de la Junta de Castilla y León. Así es que muy agradecido porque la noto como mía, la cátedra, ¿no? Y cuando pues veo la sensibilidad de los poderes públicos respecto a esta forma alternativa de hacer empresa y de emprender, pues no puedo menos que alegrarme. Así es que desde el CIDIEC lo que quiero decir es que aprovecho esta circunstancia para decir que vais a contar con toda nuestra colaboración, apoyo incondicional, tanto la cátedra como la Dirección General de Cooperativas y de Economía Social de la Junta de Castilla y León para que triunféis. Porque, como ayer os comentaba, los triunfos vuestros son los nuestros. Es decir, a nosotros nos interesa que los directores generales de todas las comunidades autónomas en materia de cooperativismo y economía social les vaya muy bien, porque eso quiere decir que le va bien a la economía social, ¿no? Bien, y sin más ya, claro, voy a dar una charla, 40 minutos máximo, sobre un tema que es raíces, escenarios y perspectivas. Claro, el castellano es un idioma muy rico, podríamos decir pasado, presente y futuro, ¿no? O sea, todo, ¿no? Y claro, y abarcar todo en 35 o 40 minutos,
pues tendría que hablar a 1000 por hora y además creo que se os embotaría la mente como se me embotaría a mí si me estuviera escuchando a mí mismo, ¿no? Por lo tanto, voy a procurar ir dando una serie de pildoritas sobre lo de las raíces, en primer lugar, de la economía social. Y sobre las raíces de la economía social. Vamos a ver, yo creo que todo el mundo tiene una idea, a lo mejor no es correcta, pero todo el mundo a nivel popular tiene una idea de lo que es una cooperativa. A veces la puedo tener incluso peyorativa la idea, ¿no? Pero una cooperativa es una cosa muy democrática, otros pensarán que es un poco muy asambleario, que es democrática y que... Pero economía social es distinto. Bien, pues lo que yo quiero decir es que esto de la economía social tiene sus raíces en el cooperativismo que se desarrolla con la revolución industrial, sobre todo en Inglaterra, que es donde tiene sus orígenes la revolución industrial a principios del siglo XIX. Y el cooperativismo viene impulsado fundamentalmente por los grupos sociales más golpeados por la evolución del sistema capitalista, por los grupos periféricos, ¿no? Esta es una constante histórica de la economía social. La economía social, que ahora hablaremos en concreto de ella, a lo largo de 200 años de historia, ha conocido escenarios muy distintos, pero siempre se ha caracterizado por ser promovida e impulsada por grupos sociales que no son los que han mandado en el sistema, digamos, por grupos sociales, por la sociedad civil desde abajo de la sociedad civil, ¿no? El cooperativismo es el alma mater de la economía social. El cooperativismo, promovido por los trabajadores industriales en Manchester durante el primer tercio del siglo XIX, pues cristaliza en la constitución de una cooperativa que tiene un éxito mundial, que es la cooperativa de Rochdale, cerca de Manchester, y en esa cooperativa se elaboran unas reglas de funcionamiento de la empresa cooperativa, que se presenta como una empresa alternativa a la empresa capitalista y que durante todos esos 40 primeros años del siglo XIX pues han sido la clase obrera fundamentalmente la que ha promovido este tipo de empresas. Una empresa en donde el capital está subordinado a la satisfacción de las necesidades humanas, a las personas. Quien manda en estas empresas son las personas, no el capital, democráticas, una persona, un voto, autonomía de gestión, independencia de los poderes públicos, en fin, como podéis ver, unas reglas de comportamiento muy distintas. Y unas se llamaban cooperativas, otras se llamaban asociaciones populares, otras incluso sindicatos. El sindicalismo inglés surgió de los congresos cooperativos que se desarrollaron en Inglaterra entre 1825 y 1830. Es decir, que al principio la economía social era un totum revolutum en donde distintas formas organizativas convergían todas ellas en empresas, en organizaciones de autodefensa de estos grupos sociales golpeados por la evolución del sistema. A partir de 1844, que es cuando se crea la cooperativa de Rochdale, ya comienza a haber una pluralización del cooperativismo. Es decir, aquí hablamos pluralismo de la economía social, transversalidad ideológica y pluralismo social. Efectivamente, otra característica importante a tener en cuenta de la economía social es, primero, el pluralismo ideológico que la recorre. Es verdad que en la economía social estas organizaciones surgen inicialmente de forma espontánea, pero muy pronto comienzan a aparecer también ideólogos teóricos que tratan de profundizar en la doctrina del cooperativismo y de la economía social. Bueno, pues hay una gran transversalidad ideológica. Para daros algunos flashes. Ideologías que han influido, que siguen influyendo en las entidades de la economía social. El socialismo asociacionista premarxista de principios del siglo XIX jugó un papel muy importante hasta 1840-1844. Pero el cristianismo social jugó un papel importantísimo también, sobre todo a partir de 1830 hasta hoy mismo, hasta nuestros días. Y no es caso, el cristianismo social, sobre todo desde abajo, desde la base, porque la doctrina social de la Iglesia no comenzó a extenderse
en Europa más que a partir de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, en 1891, 1892 que fue. Pero ya con continuidad, ya el propio Papa Pío XI, en la 40º año, en 1931, que conmemoraba el 40 aniversario de la encíclica esta de León XIII, ya hacía una legitimación moral del papel del Estado en la intervención económica y de las organizaciones de autoayuda de los trabajadores. Y sin ir más lejos, la última encíclica que yo he tenido ocasión de ver, en donde se menciona expresamente al tercer sector y a la economía social, es una encíclica del Papa Ratzinger, de Benedicto XVI, ¿verdad?, de 2011, poco después de la conferencia de la Comisión Europea de Roma, en donde se cita esto. Es decir, que tenemos por una parte socialismo, por otra parte cristianismo social y por otra parte, aunque parezca extraño o paradójico, el propio liberalismo. El propio liberalismo es una cosa muy amplia, ¿no? Pero hay una corriente del liberalismo que es el liberalismo social, con jefes de fila tan relevantes como John Stuart Mill. Si habéis estudiado doctrinas económicas, pues habréis oído hablar de John Stuart Mill, el último de los grandes pensadores económicos clásicos, que en sus principios de economía, en el capítulo 4, tiene un capítulo titulado El futuro probable de las clases trabajadoras. Ese manual, ese tocho de John Stuart Mill está escrito en 1848 y ahí habla de las cooperativas, con unos argumentos que parece que está escrito ahora mismo, sobre los problemas que tienen las cooperativas, en la organización, en la dirección, en la gestión, etc. Y León Balras, uno de los jefes de fila de la Revolución Neoclásica en 1872, pues León Balras fue el que introdujo el concepto que ahora más o menos tenemos de economía social. Es decir, transversalidad ideológica, pero también transversalidad social. Es decir, si hasta 1844 la economía social, representada por el cooperativismo fundamentalmente, ha tenido unas características de clase trabajadora, de clase obrera, a partir de ahí comienza a abrirse un gran pluralismo social entre los impulsores de la economía social. Por supuesto, los trabajadores industriales, pero también el sector agrario, los agricultores, los pequeños y medianos agricultores, y las clases medias urbanas también, en el sector agrario para concentrar la oferta de productos agrarios, para atender las necesidades de la capitalización del sector agrario, de la industrialización, en las clases medias urbanas para atender, por ejemplo, el tema del cooperativismo de viviendas o el cooperativismo de enseñanza. Es decir, que hay también un pluralismo social en la economía social. La economía social es plural, ideológica y socialmente. Y ahí hay un punto de convergencia, un punto de encuentro entre estas ideologías y entre estos grupos sociales, y el elemento común es que son entidades que se crean para, a través de acciones de emprendimiento, utilizar las empresas para buscar empleo, para buscar vivienda, para buscar necesidades educativas, para comercializar los productos agrarios, etc. Esta es, por lo tanto, una característica clave de la economía social. Y la economía social, tal como la entendemos ahora, pues agrupa a 3 o 4 grandes familias de entidades. La economía social agrupa, por supuesto, a las cooperativas, tiene unos principios de funcionamiento de la economía social que están claramente inspirados en los principios del cooperativismo. Esos son los principios cooperativos codificados en Manchester en 1995, celebrando el centenario de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional. Las cooperativas tienen una organización no gubernamental que se llama la Alianza Cooperativa Internacional, que es, digamos, el gran Sanedrín del cooperativismo, o la Conferencia Episcopal del Cooperativismo, que es la que, o la FIFA, si queremos hacer un símil de fútbol, la que establece las reglas de funcionamiento, ¿no? Y estos son los principios del cooperativismo que, como podéis ver, son muy parecidos a los principios de la economía social. Esta es la trayectoria histórica que ha seguido la economía social, que está, a través de esa carta de principios de la economía social que podéis ver ahí, pues veis lo de primacía de las personas
y del objeto social sobre el capital, son de adhesión voluntaria y abierta, control democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las características de las entidades de economía social. Yo diría, para expresarlo gráficamente, que las entidades de la economía social trabajan. Claro, uno puede decir, economía social, pero bueno, si toda la economía en una sociedad que tiene división del trabajo es social, porque la producción para el autoconsumo pues es algo reducido. En América Latina es importante, en los ejidos mexicanos es importante, pero en el contexto europeo casi toda la producción es para el intercambio. El intercambio es una relación social, naturalmente. No, se le llama economía social precisamente porque las entidades de la economía social se caracterizan porque trabajan con capital, pero no trabajan para el capital, que no es lo mismo. Es decir, el capital no tiene el poder de decisión dentro de las entidades de economía social, lo tienen las personas. Y por lo tanto, no es propaganda decir que las entidades de economía social son entidades de personas y no de capitales, porque quien manda en ellas son las personas en tanto que tales, no por el capital que tengan. Y quien se apropia de los excedentes o de los beneficios también son las personas en tanto que tales en función del esfuerzo contributivo que han hecho esas personas con la economía social. Esta es la esencia de lo que es la economía social. Ahí tenéis esa carta de principios. Claro, una de las cuestiones de las dificultades que se han planteado en los últimos 30 años, a la hora de decir, bueno, pero ¿cuántos son los de la economía social? ¿Dónde están? Bueno, pues hace falta hacer una definición rigurosa, la hemos promovido, la hemos hecho, y entonces esa definición rigurosa de entidades de economía social, que ahorro ponerla aquí, hemos dado una definición desde el CIDIEC Internacional que ensambla los principios básicos que hemos visto antes, estos principios, con los criterios de la contabilidad nacional, porque de lo que se trata es de perimetrar bien la economía social. Yo puedo deciros que la economía social ya está bien perimetrada, es decir, ya se han establecido criterios delimitadores que permiten identificar a las entidades que son y a las que no son de la economía social. Lógicamente siempre habrá elementos de frontera ambiguos. ¿Y estos son o no son de la economía social? Pues en unos países sí y en otros no. Pero esto pasa en todo, ¿eh? No vayáis a creer que la balanza de pagos está cuadrada al céntimo. Hay un renglón en la balanza de pagos al final que pone errores y omisiones y ahí a martillazo limpio se cuadran todas las partidas de la balanza de pagos. O sea que no hay que sacralizar tampoco las cuentas nacionales, pero luego sale todo cuadradito. Bueno, pues, y sin embargo nadie puede dudar que los criterios de contabilidad nacional que permiten elaborar balanzas de pagos, por lo menos en los países desarrollados, son homologables, son comparables y por lo tanto son bastante creíbles dentro de lo que cabe. Bueno, pues ya tenemos bien normalizada lo que es la economía social. Y esa normalización nos lleva a configurar la economía social de esta manera. Utilizando una terminología de contabilidad nacional, la creación de riqueza en un país la pueden hacer, bueno, la contabilidad nacional dice que hay 5 sectores institucionales. Están las sociedades no financieras, que son productores. Ahora no hablo de la economía social, hablo de todo lo que son elementos productivos en un país, ¿no? La riqueza de un país la crean las sociedades no financieras, muy mayoritariamente empresas de tipo capitalista, con personalidad jurídica. También la crean las sociedades financieras, en menor medida, pero son muy potentes, que son todo el sistema bancario y el sistema de seguros, etcétera. También la crean las administraciones públicas a través de una serie de servicios que prestan y que se pueden medir monetariamente. Y también la crean los hogares, en su función sobre todo de trabajadores autónomos. Los trabajadores autónomos están calificados como dentro del sector hogares. Y también la crean las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Bien, dentro de la economía social, ahí tenemos que lo que son productores de mercado de la economía social, un productor de mercado son empresas normalmente, ¿no? Los productores de mercado de la economía social son aquellos, como su nombre indica, cuya principal fuente de financiación son las ventas en el mercado. O dicho con otras palabras,
Un productor de mercado es aquel que su producción la orienta al mercado para vender los productos a precios competitivos, a precios de mercado en definitiva. ¿Quiénes son ahí en productores de mercado? Las cooperativas, las mutuas y mutualidades de previsión social de afiliación no obligatoria. Muface, por lo tanto, no sería de la economía social porque es de afiliación obligatoria. Los mutualistas que somos de Muface, no. Grupos empresariales de la economía social. Pues hay un grupo en Mondragón, hay un grupo en Valencia que se llama ANECOP, que agrupa cooperativas agroalimentarias. Empresas sociales que están fundamentalmente orientadas a colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social. Sociedades laborales, aquí hemos tenido que hacer martillazos, porque las sociedades laborales, desde el punto de vista jurídico, vulneran flagrantemente los principios del cooperativismo. Claro, las sociedades laborales, en definitiva, son sociedades mercantiles que pueden ser anónimas o de responsabilidad limitada, pero que tienen la peculiar característica de que al menos el 50 o 51% de sus socios son trabajadores de la propia empresa. Pero, en fin, por razones sociológicas las metemos ahí. Por un criterio discrecional. Podríamos no haberlas metido, pero las hemos metido, ¿no? Esos son los productores de mercado a los que yo me estoy refiriendo fundamentalmente. Luego hay otros productores no de mercado de la economía social. ¿Qué son los productores no de mercado de la economía social? Aquellos que sí que desarrollan una cierta actividad productiva, pero que lo que hacen es suministrar fundamentalmente servicios a las personas, a la sociedad, y de manera gratuita o casi gratuita. Pero son servicios que cuestan dinero. ¿Cómo se financian? Pues no se financian a través del mercado, se financian a través de cuotas de socios, subvenciones, donaciones, rentas de la propiedad, y así es como se financian. Fundamentalmente ahí está el tercer sector de acción social, y fundamentalmente son asociaciones. Pero también hay un tercer sector cultural y un tercer sector deportivo, que juegan un papel muy importante. Y aunque eso está muy esquematizado y parece que entre el mercado y el no mercado no hay conexión, en la realidad social sí que hay conexión. Muchas importantísimas entidades de los productores de mercado han sido promovidos desde abajo, desde el no mercado. Caso más típico, por ejemplo, tenemos el grupo de Mondragón, que fue un cura el que montó el grupo de Mondragón, José María Arrimendiarrieta. Pero fue un sacerdote en situaciones muy complicadas y muy difíciles. Y fue, por ejemplo, el ideólogo de la caja laboral del País Vasco, no solo de Fagor o de Ulgor. Tenemos casos de centros especiales de empleo que son líderes en España. Un centro especial de empleo, ahí estaría, mira, no lo he puesto ahí, es un productor de mercado. Los centros especiales de empleo son productores de mercado, pueden ser bajo cualquier forma jurídica, incluso un ayuntamiento lo puede hacer, una sociedad anónima lo puede ser un centro especial de empleo, una sociedad limitada, una cooperativa, cualquier forma jurídica es válida para hacer un centro especial de empleo. La característica específica de un centro especial de empleo es que al menos el 70% de su plantilla ha de estar formado por trabajadores con discapacidad, con una minusvalía reconocida mínima del 33%, que es las personas que a partir de ahí pueden tener un certificado de discapacidad. Pues bien, en España hay 2.100 centros especiales de empleo y emplean a unos 110.000 trabajadores. 120.000 si contamos los trabajadores de apoyo que no son discapacitados, ¿no? Esto es entre el 15 y el 20% de la población ocupada de personas con discapacidad. O sea que es un eslabón fundamental el Centro Especial de Empleo en la transición al empleo ordinario, aunque luego muchas veces no se transita, de trabajadores con discapacidad. Pero que si no existieran esos centros especiales de empleo, pues muchas de estas trabajadores, de estas personas con discapacidad, estarían condenadas a estar en su casa con una pensión. Bueno, una empresa líder centro especial de empleo es una sociedad anónima, sociedad anónima de la economía social, sí, porque el hábito no siempre hace al monje, Y hay una sociedad anónima en el País Vasco que se llama Gureak, que tiene nada más y nada menos que a 5.000 trabajadores y que fue promovida desde el no mercado, desde una asociación de familiares de personas con discapacidad que empezaron esto a principios de la década de los 70.
empezaron a pedir unas ayudas, lo gestionaron muy bien, buscando clientes entre las empresas de jardinería, de papelería, etcétera, y como les iba también dijeron, hombre, aquí habrá que hacer una sociedad mercantil. Hicieron una sociedad anónima, el principal accionista, los de abajo. Luego han ido ampliando, ahora es de accionista también el Ayuntamiento de San Sebastián, etcétera. Quiero decir que en la realidad social estos son esquemas. La vida es muy poliédrica, tiene muchas caras, cambia mucho y hay muchas pasarelas y muchas interconexiones. Sí que es verdad que para contabilizar todo esto y no contabilizar doblemente las cosas, pues hay que encasillar a cada entidad en la casilla correspondiente, ¿no? Y así es como hemos llegado ahora a una situación en la que la economía social está perimetrada, hay cooperativas de todas clases en todos los sectores de actividad económica, hay sociedades laborales, hay centros especiales de empleo, hay grupos empresariales de la economía social, hay empresas sociales, todo esto son productores de mercado y hay también no mercado que son fundamentalmente ONGs, entidades de acción social. Hay también, y paso rápidamente, el concepto que nosotros hemos dado es en Europa, que lo está trabajando en Eurostat, hicimos un manual para Eurostat y para los institutos nacionales de estadística para que pudieran levantar estadísticas de economía social. La definición que nosotros dimos en su momento está vinculada a este concepto de aquí, de economía social, fue una definición con vocación universal, pero sí que es cierto que para que haya un consenso total, ahora recientemente, en abril de este año, Naciones Unidas ha adoptado una resolución en donde da por primera vez una definición con vocación de internacionalidad de lo que es la economía social y solidaria. Esta definición, yo os quiero decir que esencialmente coincide con la definición europea de economía social. Si acaso hace hincapié, cosa que en Europa no hacemos tanto hincapié, hace hincapié esta resolución, ahí no lo pone, pero es una resolución que luego sí que lo dice, hace hincapié en el papel que pueden jugar las entidades de economía social para promover el tránsito de la economía informal y del trabajo informal al trabajo formal. Tener en cuenta que en países, en América Latina, el trabajo informal, es decir, el trabajo informal, como su nombre indica, es una economía no observada y es cerca del 60% del trabajo es informal. Algunos de ese trabajo informal está en empresas formales, está oculto, pero la mayoría está en entidades que producen y no tienen personalidad jurídica de ningún tipo. El caso de los ejidos y de la gente que está en los ejidos en México es paradigmático, ¿no? Bueno, y dentro de los escenarios, pues aquí tenéis algunas cifras de la economía social en España, que está muy comprimido, se ve poco. Bueno, en España tenemos ahora mismo, voy a ponerme las gafas porque si no yo mismo ni... Claro, nosotros tenemos un portal estadístico de la economía social con sede en Valencia. En España ahora podemos decir que hay nada más y nada menos que cerca de 25.000 cooperativas activas en todos los sectores. El sector agroalimentario es muy importante. En el sector agroalimentario en España tendremos 3.500, 3.400 cooperativas agrarias que facturan en más de 30.000 millones de euros, ¿no? Tenemos cooperativas de trabajadores en torno a unas 17.000. Estos son los dos grandes pilares del cooperativismo en España, ¿no? La facturación estos son los productores de mercado de la economía social, la facturación de la economía social en España, la proyección que hacemos para 2022, porque las cifras consolidadas solo las tenemos hasta el año 2019. Lo demás son estimaciones y proyecciones con modelos estadísticos, porque no tenemos todavía disponibles datos fehacientes de la agencia tributaria, los vamos a tener en breve plazo. Pero podemos decir en números redondos que la facturación total de los productores de mercado, de la economía social en España, de los de mercado, no cuento a los no de mercado, está
en torno a los 90.000 millones de euros. Lo cual no quiere decir que eso sea la contribución al Producto Interior Bruto, que tantas veces se dice. Seguramente os habrán dado otras cifras distintas y os habrán dicho que la economía social en España pues es el 10% del Producto Interior Bruto. No, no lo es, ni siquiera contando el tercer sector, los productores de mercado. Todo el mundo sabe que lo que es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es la producción de bienes y servicios finales en un país en un periodo de tiempo determinado, normalmente de un año, ¿no? El Producto Interior Bruto de España es 1.350.000 millones de euros aproximadamente. Ahora mismo el PIB del año 2022, 1.340.000 y tantos millones de euros, ¿no? Quiere ello decir que si la facturación, contando los ingresos del tercer sector, fuera de 130.000 millones de euros en España, ¿eso es el 10% del PIB? Pues no. No, porque ahí hay que restar los consumos intermedios, claro, para no contabilizar doblemente. Quiero decir, el PIB, el Producto Interior Bruto, cuenta bienes y servicios finales, quita los consumos intermedios. Por lo tanto, no es plan ahora, no tenemos tiempo para explicar estas circunstancias, pero una cosa es la contribución al PIB, que en España de la economía social debe estar en torno al 3%, y otra cosa es expresar la facturación de la economía social como porcentaje del PIB, que sí que es del 10 o del 12%. Y ya en cuanto a las perspectivas de la economía social, ahora hablo de perspectivas a nivel planetario, ¿no? Yo creo que, muy resumidamente, yo creo que podemos hablar de tres grandes desafíos a nivel planetario. Los pongo en evidencia porque estos desafíos a nivel planetario son también desafíos a nivel nacional de España, y a nivel internacional europeo, ¿no? Esos tres grandes desafíos son, por una parte, el de la transición ecológica, el del calentamiento global. Ese es uno de ellos, verdaderamente importante. El otro gran desafío es de carácter social y es el que tiene que ver con las desigualdades, la pobreza y los movimientos migratorios masivos, muy interrelacionados esos tres, ¿no? Y esos dos desafíos han sido señalados pues por jefes de fila del pensamiento económico reciente, ¿no? Pues por Paul Krugman, por Lionel Armstrong, por la última premio Nobel, que es una profesora de Harvard, que además ha hecho un estudio muy interesante, el último premio Nobel de Economía, sobre las brechas salariales y de género en el mercado de trabajo de las mujeres, ¿no? El otro tercer gran desafío son los desafíos pandémicos. Las futuras pandemias que van a venir, porque tendrán que venir algunas pandemias más, ¿no? Yo quiero poner de relieve estos tres grandes desafíos para hacer hincapié en el hecho, ahora me referiré brevemente a cada uno de ellos, para hacer hincapié en el hecho de que son de tal naturaleza que el mercado solo no puede hacer frente a ellos. Es imposible. Bueno, en primer lugar, alguna reflexión, Mirad aquí, en los últimos 200 años, por ejemplo, la población mundial se ha multiplicado por 7. En 1810 o 1820 teníamos apenas 1.000 millones de habitantes en el planeta. Ahora tenemos en números redondos 8.000. 1.000 y pico por 7, 8.000. Pues se ha multiplicado por 7. A pesar de eso, la renta per cápita, a pesar de que se haya multiplicado tanto la población, ha aumentado por 9. Es decir, que el crecimiento económico que ha habido en el mundo ha sido impresionante, mayor que el que ha habido en todo lo que es la historia escrita y no escrita de la humanidad en este planeta, a pesar de que este aumento de la población, ¿no? Y eso que es, claro, 7 por 9, 63. Eso quiere decir que el Producto Interior Bruto del mundo ha aumentado en 60 veces, ¿no? Y el comercio mundial se ha incrementado por 540. Esto
¿cómo se ha conseguido? Pues esto se ha conseguido a través de lo que ustedes están viendo ahí, de un desarrollo de industrias altamente contaminantes, de petróleo, combustibles fósiles, carbón, petróleo. La industria de la moda contamina, que es una barbaridad, el textil, el sector alimentario, el sector del transporte. Las emisiones de dióxido de carbono, provocadas solamente por la acción humana, han aumentado en los últimos 30 años un 65%. Y eso tiene un efecto invernadero. Es decir, yo no me atrevo a decir que ahora, porque hace mucho calor esto, porque hay ciclos naturales también, esto es evidente. Pero lo que es evidente es que no es bueno que en un año emitamos 50.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero. Esto no es bueno, porque dióxido de carbono en la atmósfera hay de forma natural. Si no existiera dióxido de carbono y vapor de agua, pues la temperatura media del planeta, que ahora mismo está en 15 o 16 grados, bajaría a 15 o 20 bajo cero. No podríamos vivir. Es decir, hay una capa natural que protege la reflexión de los rayos solares que llegan a la Tierra, que impide que vuelvan a escapar al espacio, que hace que tengamos una temperatura media de 15 grados. Pero claro, cuando esos gases de efecto invernadero aumentan más todavía, gracias o por culpa de la emisión de estos gases, pues entonces va aumentando la temperatura, ¿no? Eso tiene consecuencias importantes. Luego está el tema de la huella ecológica. La huella ecológica, en definitiva, la huella ecológica es el rastro, la superficie de la Tierra que se utiliza para producir los recursos consumidos per cápita, es decir, hectáreas globales per cápita. Consumimos más de lo que producimos en el mundo. Eso también es algo difícilmente sostenible. Y la conclusión es que para anular el déficit ecológico pues harían falta pues casi dos planetas para poderlo consumir. La conclusión resumida es que estamos en un modo de producción y de consumo insostenible. Y de consumo también, porque el consumo no solo es un acto económico, también es un acto moral. También es un acto moral, ¿no? Y nosotros, los consumidores, pues hemos de ser capaces de encajar la racionalidad económica con otros criterios de tipo moral, ¿no? Esa es la conclusión. No hay forma. Este es uno de los grandes desafíos y hay que hacer frente a él. El otro segundo desafío es este es muy relevante. Este es más acuciante y todavía más a corto plazo, el de la desigualdad, la pobreza y los movimientos migratorios. Bueno, es que las desigualdades a escala planetaria es posible que hayan disminuido algo, pero en muchos países han aumentado. Mira, por ejemplo, en China, en Rusia y en la India han aumentado mucho dentro de las naciones, de esas tres naciones, las desigualdades. En Estados Unidos, las desigualdades no han parado de crecer en los últimos 40 años. Tenemos una desigualdad ahora mismo, en 2022, que es tan importante como la que había hace 100 años, en 1920. Bueno, los datos de que el desigual reparto de la riqueza, esto nos lleva a una situación en la que se producen. Claro, muchos de esos movimientos migratorios, la gente no emigra por gusto, la gente emigra porque no tiene horizontes de ningún tipo. Este es otro de los grandes desafíos. Y el tercer gran desafío es el de las pandemias. Bueno, hay estudios ya hechos por distintas agencias internacionales científicas que ponen de relieve que siguen existiendo las condiciones objetivas para transmitir virus de mamíferos, animales, al ser humano. Muchos de esos virus no son malos, incluso algunos pueden ser hasta buenos, ¿no? Pero de los 12.000 virus potencialmente transmisibles ahora mismo, pues algunos de ellos puede que tengan efectos normales. Y dada la situación del mundo en estos momentos, la interconexión global del planeta, la destrucción de los ecosistemas naturales, el cambio climático, el crecimiento urbano masivo, pues parece ser que está cantado que volverán a producirse nuevas crisis pandémicas. Y frente a eso,
yo he querido poner de relieve esos tres grandes desafíos para señalar, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la economía social? Pues sí que tiene que ver. Tiene que ver porque, en primer lugar, ¿alguien piensa en su sano juicio que la exclusiva acción individual puede afrontar con garantías de éxito estos tres grandes desafíos que acabo de decir? Es evidente que nadie lo puede sostener. Ni lo del cambio climático, ni lo de las pandemias, ni los movimientos migratorios masivos se resuelven con la acción individual. No, se requiere una acción coordinada, una acción colectiva. Y una acción colectiva desde los gobiernos, con los efectos colaterales que eso puede tener de peligro, todo lo que sea concentración de poder en pocas manos, pues puede tener efectos colaterales peligrosos para la sociedad, y esa acción colectiva desde arriba es una. Y luego está la acción colectiva desde abajo, desde las entidades de la economía social, porque la economía social es emprendimiento colectivo. Es un grupo de personas que se juntan para satisfacer sus necesidades a través de un proyecto empresarial. Sus necesidades de renta, de realización personal, de vinculación a un territorio, en una forma de hacer empresa, que es una forma de hacer empresa democrática, participativa y que tiene muchos alicientes. Porque, evidentemente, tenemos ejemplos para todo, pero la economía social ha dejado de ser exclusivamente una barricada de resistencia contra lo que es los perjuicios que causa la evolución del sistema en la gente menos favorecida por el sistema, para configurarse también como una plataforma de oportunidades, otra forma distinta de hacer empresa, una forma alternativa, más participativa, más creativa y que hace más felices a las personas también. Por lo tanto, una empresa con valores. Y eso es acción colectiva también. Es decir, yo cuando hablo de que la acción colectiva es imprescindible, no me estoy refiriendo solo a la acción colectiva desde arriba, ni me estoy refiriendo a que el mercado no tenga ningún papel. Al contrario, el mercado juega y sigue jugando un papel central y determinante para hacer frente a esos desafíos. Pero en la medida en que ese mercado sea más plural y más democrático, con presencia de empresas de economía social, y en la medida en que ese mercado sea democráticamente más dirigido desde los gobiernos hacia objetivos de relevancia social, pues el mercado puede ser mucho más eficiente. Es decir, realmente en la situación que tenemos ahora mismo, estos desafíos que acabo de señalar, algunos de ellos de ninguna manera, pero requieren inversiones tan descomunales, con una rentabilidad financiera tan incierta. Claro, cómo paramos los movimientos migratorios, cómo combatimos la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Que es imposible encontrar inversores privados si no tienen el apoyo de toda la sociedad representada por los gobiernos, claro. Y esto requiere que las misiones de muchas de estas grandes empresas sean orientadas desde los gobiernos. Y ahí hay un papel fundamental, y con esto voy terminando, para la economía social. Ahí he puesto, no de forma sin carácter limitativo, muchos ámbitos en los que la economía social puede tener un amplio campo. Y fijaros, mira, el modelo de crecimiento que ha seguido Europa, el mundo desarrollado sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido un modelo de crecimiento en el que la locomotora de ese modelo de crecimiento han sido las grandes unidades productivas en el sector metalúrgico, en el sector de las telecomunicaciones, en el sector del transporte, etc. Las grandes compañías, unidades productivas, con rendimientos crecientes a escala, es decir, empresas que para tener una producción eficiente requieren un enorme tamaño y una gran intensidad de capital. Ese ha sido el modelo de crecimiento desde 1945 hasta 1900, vamos a poner un múltiplo de 5, que es más fácil de recordar, por lo menos para mí, hasta 1975, la guerra del Yom Kippur, ahora hay otra, la guerra del Yom Kippur
y ahora estamos en el Yom Kippur también, de 1973 marcó una revolución de los precios del petróleo, pero eso fue la cresta, ¿no? Ya estaba agotado ese modelo de crecimiento basado en utilización intensiva de capital y energía, y además utilización intensiva de capital y energía que, sobre todo en lo que corresponde a la energía y los combustibles, no es sostenible, ¿no? Eso se ha acabado. En estos momentos el modelo de crecimiento o los modelos de crecimiento son modelos que apuntan más hacia el desarrollo de unidades productivas intensivas, no tanto en capital, que por supuesto el capital siempre es importante, como intensivas en tecnología y en marketing también, y en capacidad de comunicación. Vemos la importancia de las redes sociales, de los medios de comunicación, etc. Y en tecnología y marketing y capital humano, economía del conocimiento. Y en la economía del conocimiento, que hace falta capital también, pueden encontrarse espacios de actuación eficaz para empresas de carácter democrático surgidas desde abajo, siempre que cuenten naturalmente con los apoyos necesarios desde los poderes públicos, que solo se pueden justificar esos apoyos en la medida en que estas empresas internalicen costes sociales. No se pueden dar apoyos a troche y moche a una empresa por el hecho de que sea cooperativa, eso sería hundir la economía. Y tenemos experiencias muy desgraciadas en algunos otros países donde por un exceso de voluntarismo pues se han dado ayudas públicas a empresas ineficientes que lo que hacen es hundir a las eficientes, claro, porque hacen una competencia desleal. No, las ayudas públicas se legitiman en la medida en que contribuyen a aumentar la eficiencia y la equidad del sistema y en la medida en que contribuyen a compensar costes sociales que las empresas de la economía social internalizan voluntariamente. Bueno, quiero decir que en todos estos ámbitos de actuación hay un espacio espléndido para el desarrollo de proyectos de emprendimiento de economía social y que es necesario además. Es necesario porque la economía tiene que democratizarse. Asusta todo, ¿no? Asusta la concentración de poder político, eso por supuesto. Y frente a una gran concentración de poder político a nivel internacional y mundial, hace falta una sociedad fuerte, potente, con criterio, con un importante tejido asociativo, democrático, que ponga las riendas, que sujete bien las riendas de los poderes políticos. Pero hace falta también una democracia económica que permita el hecho de que las decisiones de inversión y de creación de riqueza no estén motivadas solamente por el afán de poder, sino por el afán muy sencillo de querer ser felices, de querer vivir bien y de subordinar el capital a la satisfacción de las necesidades humanas. Y nada más, muchas gracias por vuestra paciencia. Yo creo que he hablado 45 minutos, ¿no? Ya me he ceñido a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis.